Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Hoy nosotros, Pedro Sarmiento, Juan Manuel Celi y Josué Torres, les vamos a presentar 4 leyes del estado gaseoso. Vamos a realizar un experimento por cada ley y vamos a establecer una relación entre el experimento que realizamos y la vida cotidiana con el fin de poder identificar qué ley del estado gaseoso estamos aplicando de forma cotidiana. El estado gaseoso es un estado de la materia donde, al igual que un líquido, es un fluido. Un gas puede ser expansible, comprensible, difundible y o efundible. En un gas podemos evidenciar que es mayor la fuerza de repulsión a la de atracción. Bueno, entonces ahora les vamos a explicar la primera de las 4 leyes de la teoría cinética molecular de los gases de la que estamos hablando. La primera ley de los gases es la ley de Robert-Boyle, que es la única ley que trabaja presión con volumen y establece que la presión es inversamente proporcional al volumen. Matemáticamente, esta ley puede ser expresada como presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. En el siguiente diagrama vamos a poder identificar más de lo que les hablamos. Como podemos ver aquí, la presión es menor que el volumen en el primer diagrama. Y luego, en el segundo diagrama, podemos identificar como la presión 2 es mayor que el volumen 2. Lo que quiere decir que, como establece la ley de Boyle, a mayor presión va a haber menor volumen y a mayor volumen va a haber menor presión. Todo esto si la temperatura y la masa son constantes. Otro ejemplo en el cual lo podemos identificar es el siguiente. Imagínense un contenedor rígido en el cual hay unas partículas de un gas, de X gas, y tenemos 4 instancias: presión 1, volumen 1, presión 2 y volumen 2. Tenemos un émbolo aquí, el cual va ejerciendo más presión o menos presión. Entonces podemos identificar aquí en la primera instancia como el émbolo en el contenedor rígido, que mide la cantidad de veces que las partículas de un gas chocan contra las paredes del recipiente. Entonces, a mayor presión, las partículas del gas van a chocar muchísimas más veces con las paredes del recipiente y va a haber mucho menos volumen en la instancia 1. Y a menor presión, cuando el émbolo se sube, quiere decir que va a haber más volumen, mucho menos presión, y las partículas de este mismo gas se van a chocar muchísimas menos veces con las paredes del contenedor rígido, y por obvias razones las va a contar menos. De esta forma podemos identificar cómo la presión es inversamente proporcional al volumen. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente experimento que vamos a realizar. Recuerden que todo este proceso solamente pasa si la temperatura y la masa del gas son constantes. Teniendo en cuenta todo el tema de la ley de Boyle que acabamos de estudiar y sabiendo que la presión es inversamente proporcional al volumen, vamos a hacer el siguiente experimento, para el cual necesitamos agua y una jeringa para demostrar la ley de Boyle. Todo esto a nivel pues de una vida cotidiana en la cual podemos aplicar la ley de Boyle y de pronto ni lo sabemos. Entonces, la ley de Boyle es una ley de gases, pero yo voy a usar agua en este momento para comprobar la ley de Boyle. Entonces, esta agua es la que yo voy a usar, pero solamente la voy a usar para comprobar y para que puedan identificar cuál es el volumen y cuál es la presión un poco de la jeringa. Pero hay que tener en cuenta y tener muy claro que la ley de Boyle es simplemente de gases. Entonces, teniendo en cuenta que la ley de Boyle es que la presión es inversamente proporcional al volumen, y sabiendo que a mayor presión hay menor volumen y que a menor volumen hay mayor presión, entonces vamos a hacer el siguiente experimento. Suponiendo que esta agua con colorante es un gas, como lo podría ser el oxígeno, que lo estoy haciendo en este momento, entonces lo vamos a hacer con agua para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a succionar toda el agua suponiendo que es un gas, ¿cierto? Entonces tenemos toda el agua. Sabemos que a mayor cantidad de volumen hay menor presión,
y que a menor cantidad de volumen hay mayor presión. A menor cantidad de volumen hay mayor presión. Entonces aquí estamos en la máxima capacidad de la jeringa, que son alrededor de 60 mililitros. Tenemos un volumen bastante alto y tenemos una presión bastante baja, y aquí demostramos la ley de Boyle. A mayor volumen hay menor presión, y si liberamos el volumen y ejercemos como si este fuera un émbolo, mayor presión, y lo dejamos en 20 mililitros, entonces ahora habría mucho menos volumen y habría mayor presión, y aquí es donde demostramos la ley de Boyle también, que a mayor presión hay menor volumen. Todo esto suponiendo que tenemos que tenerlo claro que esto es un gas. Todo esto lo podemos identificar a nivel cotidiano, simplemente en una inyección completamente normal que le aplicamos a personas, pero claramente teniendo en cuenta que la ley de Boyle es de gases y no es de un líquido. Yo solo estoy usando un líquido para probar. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la ley de Charles. Entonces, la ley de Charles es la única ley de los gases que nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Pero solo si la presión y la masa del gas es constante. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un globo en dos etapas. Entonces, en la primera etapa vemos que el globo tiene un volumen 1, volumen inicial y una temperatura inicial. Ya tiempo después lo que pasamos a hacer es que le aumentamos temperatura. Aumenta la temperatura, vemos que la temperatura final es mayor a la temperatura inicial y por lo tanto tenemos un volumen final que es mayor al volumen inicial. Entonces, para comprobar la ley de Charles vamos a realizar el siguiente experimento. Tenemos dos recipientes donde uno contiene agua fría y el otro contiene agua caliente. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a tener en una botella, en el pico, vamos a tener una bomba. Y lo que vamos a hacer es la vamos a meter primero en el agua caliente y luego en el agua fría. ¿Esto para qué? Vamos a comprobar si la temperatura es directamente proporcional al volumen de un gas. Entonces primero la vamos a meter en el agua caliente. Entonces aquí vemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, ya que aumentamos la temperatura del gas, en este caso la bomba, y al mismo tiempo aumentó el volumen de la bomba, como vemos acá. Ahora, para comprobar si esto de verdad es cierto, ahora lo que vamos a hacer, vamos a disminuir la temperatura con el agua fría. Entonces vamos a ver si el volumen disminuye cuando la temperatura también disminuye. Aquí estamos viendo como poco a poco el volumen del gas de la bomba está bajando y pues efectivamente también es directamente proporcional. Entonces básicamente la ley de Charles nos sirve en la vida cotidiana, más que todo para usos domésticos, nos sirven para usos industriales, ya que hay veces que hay sistemas donde la presión ejercida sobre los gases generan ciertos cambios en la temperatura. Por eso los ingenieros químicos e industriales deben tener mucha atención en esto para que los materiales realizados en construcción sean de mejor calidad y sean de la mejor calidad posible. Esta es la ley de Gay-Lussac, que fue formulada a comienzos del siglo XIX. Esta nos cuenta que la presión es directamente proporcional a la temperatura, como lo podemos observar en el siguiente diagrama. Entonces, para saber qué presión está ejerciendo acá sobre el gas, vamos a aplicar la siguiente fórmula matemática. Entonces, en el siguiente ejemplo que vamos a hacer, en el P1 vamos a poner 0 atm. En la temperatura 1 vamos a poner 30 grados Celsius. El P2, que no lo sabemos, no sabemos qué presión aplica sobre el gas. Y la temperatura 2, que serían 60 grados Celsius.
Esto lo tenemos que aplicar en la siguiente fórmula, que es P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Para que nos quede más fácil, vamos a pasarlo a multiplicar. Entonces quedaría P1 por T2 igual a P2 por T1. Después vamos a aplicarlo, o sea, Bueno, reemplazar los entonces este es valores. el experimento para probar la ley de Gay-Lussac, que nos dice que entre más temperatura, mayor presión va a haber. Entonces, para probar esto, vamos a hacer un experimento en el cual vamos a echar un poco de agua en la olla a presión y la vamos a calentar y vamos a ver el resultado. Entonces, como podemos ver, aquí acaba de sonar la olla, que la vamos a apagar. Entonces, como ya dijimos, ahí aplicamos ya una temperatura y esto hizo que en el envase, o en este caso la olla de presión, las moléculas comenzaron a chocar y buscaron una salida. Esto viene diseñado por una salida para que cuando ya las moléculas estén muy locas, pues ya salgan por ahí. Entonces esto nos lleva a comprobar que la ley de Gay-Lussac sí está bien. Entonces esto aplicado a la vida cotidiana sería a las amas de casa o, por ejemplo, a toda la gente que cocina, porque esta olla de presión es muy usada, por ejemplo, para cocinar cosas rápido o cosas así. Y otra cosa que les quería mencionar era otro experimento, que sería el de meter un globo o una bolsa llena de aire a la nevera. O sea, ahí estaríamos metiendo presión a la bolsa o al globo, y así haríamos que metiéndolo a la nevera bajara la temperatura y así el globo se desinflara. Entonces este fue el experimento para la ley de Gay-Lussac. Bueno, y ahora les vamos a explicar la ley de Dalton. Tenemos que tener en cuenta que en la ley de Dalton hay dos factores primordiales. El primero es la presión total y el segundo es la presión parcial de un gas. Podemos identificar, como en este caso de este diagrama, que la presión total es igual al resultado de las colisiones que ambos tipos de moléculas de ambos gases generan. Y podemos ver que matemáticamente la presión total de un gas es igual a la suma de todas las presiones parciales de la mezcla de gases. Y podemos ver que el otro factor primordial que les estaba mencionando, la presión parcial, significa que es la presión que cada gas genera por separado dentro de la mezcla. Y matemáticamente, si queremos calcular la presión parcial de un gas dentro de una mezcla de gases, sería viendo qué gas tenemos. Y por ejemplo sería correspondiente al gas A en este diagrama la siguiente fórmula, que sería que la presión parcial del gas A es igual a X sub A por presión total. X sub A quiere decir que es la fracción molar del gas con el que estamos trabajando. Y siempre tenemos que recordar que siempre, si queremos sumar dos fracciones molares de dos gases distintos, siempre va a ser equivalente a 1. Entonces tenemos que recordar que, teniendo en cuenta ya todos los conceptos trabajados matemáticamente y definiéndolos y teniéndolos completamente claros, los conceptos de presión parcial y de presión total y de presión parcial, pues si nos ponen una situación, problema de una mezcla de gases, fácilmente podemos calcular la presión parcial de un gas o la presión total, dependiendo de la situación que nos
de la situación problema en la que nos encontramos. Entonces, para comprobar la ley de Dalton, vamos a realizar el siguiente experimento. Entonces, para este experimento necesitaremos una bomba ya inflada, un poco de aceite y un alfiler o algo que tenga punta, importante. Entonces, lo que vamos a hacer primero que todo, vamos a remojar un poco la jeringa con el aceite y vamos a coger la bomba y por la parte de acá de arriba vamos a abrir un hueco por esta parte y lo vamos a pasar al otro lado, pasándolo completamente. Luego tenemos que pasarlo completamente y pues el globo no estalló. ¿Por qué sucede esto? Resulta que la presión que hay acá, en esta parte del globo, que es la parte de arriba, hay menor presión que en la parte de acá abajo. Entonces acá se concentra casi toda la presión de la bomba. Entonces por eso es que cuando abrimos el hueco, esto va a tardar mucho tiempo en que la bomba se desinfle por completo, mientras que si lo hubiéramos hecho por la parte de acá arriba, que tiene más presión, hubiera estallado inmediatamente. Esto también entra a jugar el factor de que aquí hay mucho más látex que acá.